Vamos entonces a continuar con los ejercicios de la guía 2 y vamos a empezar la clase de hoy con el problema 7 de la guía 2 que nos plantea, dado una carga positiva Q uniformemente distribuida en una esfera de radio R, calcular. Entonces nos itemiza el campo eléctrico dentro, el campo eléctrico fuera de la esfera, comparar ambas soluciones cuando R, es decir, para el campo eléctrico exactamente en la superficie que separa la zona donde hay de donde no hay carga, este R mayúscula es el radio de la esfera, donde R representa la distancia desde el centro de la esfera al punto de interés. Graficar la magnitud del campo eléctrico en función de R, desde R igual a 0 hasta R igual a 3 veces el radio de la esfera. Entonces, lo primero que vamos a hacer es esquematizar nuestro problema. Tenemos una esfera, por supuesto acá lo vemos como una circunferencia, estamos en el plano, pero siempre recuerden que estamos hablando de una esfera. En este caso el problema nos dice que la carga Q está uniformemente distribuida en todo el volumen interior de esta esfera. Entonces, en este caso, la densidad volumétrica de carga ρ va a ser igual a Q sobre B. Y acá préstenme mucha atención porque este es un error bastante frecuente. Esto es solo válido, o esto es válido solamente cuando la densidad de carga es uniforme. Porque entonces la densidad de carga va a ser la carga total dividido el volumen total de la esfera. En caso de que ρ fuese variable, lo que nosotros sabemos es que el diferencial de Q es igual a ρ por el diferencial de B. El diferencial de carga es igual a ρ por el diferencial de B. Entonces la carga va a ser la integral de ρ por B por el diferencial de B. En este caso particular ρ es constante, saldría fuera de esa integral y me queda ρ por la integral del diferencial de B, que es ρ por B. ¿Me siguen así en el aire o quieren que lo escriba? ¿Se entiende, profe? ¿Todos lo entienden? ¿Leandro? Sí, profe, se entiende. No sé si me perdí en algo, pero no sería ay, ¿no sería la densidad superficial? No, esto es densidad volumétrica porque, bien, vamos de nuevo a la consigna del problema y nos dice que tenemos una carga positiva uniformemente distribuida en una esfera de radio R. Entonces está distribuida dentro de todo el volumen completo. Ah, bien, Por eso hablamos de una densidad volumétrica. gracias. Bueno, entonces, insisto, esto así es válido solamente cuando ρ es constante. En este caso, el volumen de la esfera, todos ustedes recordarán de su paso por la primaria o por los primeros años de secundaria que el volumen de una esfera es 4pi por r al cubo y por lo tanto la densidad volumétrica de carga es Q sobre 4 tercios de pi por r cubo. Simplemente reescribimos, acuérdense que el denominador del denominador, cuando tengo un cociente de fracciones, el denominador del denominador pasa a ser numerador del numerador y por lo tanto me queda 3 cuartos de Q sobre pi r cubo. Eso es la densidad volumétrica de carga en este problema. Lo que vamos a hacer es, en primer lugar, vamos a intentar encontrar el campo eléctrico en cualquier punto del interior de la esfera. En una segunda instancia vamos a buscar el campo eléctrico, cuánto vale el campo eléctrico debido a esta distribución volumétrica de carga uniforme afuera. Hay dos maneras de resolver este problema. Una es utilizando la ley de Coulomb y el principio de superposición, y otra es aplicando la ley de Gauss. ¿Recuerdan? En este caso podemos utilizar la ley de Gauss y vamos a ver cómo, porque nuevamente es un problema que tiene mucha simetría. Fíjense, vamos a construir una esfera imaginaria, una superficie esférica imaginaria, esta que está acá marcada con líneas de trazos, que sea concéntrica con la esfera,
donde está distribuida la carga. Entonces vamos a pensarlo de nuevo, ¿no? Acá esta circunferencia marcada acá con trazo azul indica la superficie que delimita la zona donde está la carga por dentro. Mientras que esto que tenemos acá, que está marcado acá, es una superficie gaussiana, que es una superficie imaginaria simplemente. También es una superficie esférica, que tiene el mismo centro que la esfera de carga. La esfera de carga tiene radio R mayúscula y a esta le vamos a asignar un radio R minúscula variable. Es decir, esta superficie gaussiana puede cambiar su radio. Un radio más chico, más grande, R minúscula. Es arbitrario. Siempre estamos hablando del caso en que R minúscula es menor que R mayúscula, porque queremos conocer el campo eléctrico adentro de la esfera. Entonces, lo primero que hacemos es recordar la expresión de la ley de Gauss. El flujo de campo eléctrico a través de una superficie cerrada S es igual a la carga que encierra esta superficie dividido epsilon 0, que es la permitividad del vacío. Para resolver este tipo de problemas vamos a recordar que esto es una igualdad, por lo tanto tenemos dos miembros, el primer miembro, el segundo miembro. El primer miembro es una integral en la superficie, es una integral de superficie. ¿Y cuál es esta superficie? La superficie gaussiana. Esta S que está acá hace referencia, en este caso, a esta superficie gaussiana. Recuerden siempre que ustedes están viendo un corte, una superficie que es un corte de lo que veríamos en 3 dimensiones. Entonces, esto estaría representando a una superficie esférica de radio R minúscula. En esa superficie es que vamos a hacer esta integral. Y por otro lado, en el segundo miembro tenemos una constante que es 1 sobre epsilon 0 y tenemos la carga encerrada. Entonces, por otro lado, vamos a tener que calcular cuánta carga hay dentro de esta superficie gaussiana. Entonces, nos conviene pensar el problema como dos problemas. Por un lado, calcular cuánto vale la carga encerrada acá adentro. Y por otro lado, calcular la integral, o mejor dicho, el flujo de campo eléctrico en esta superficie, que es esa integral de superficie que está acá. Ahora vamos a identificar las simetrías que hay en el problema, que las podemos conocer dado que ya manejamos muy bien lo que dice la ley de Coulomb y el principio de superposición, y por lo tanto sabemos que en todo punto de la superficie S, recuerden que la superficie S es la superficie gaussiana, el campo eléctrico es paralelo al vector diferencial de área. Entonces pensemos primero cómo era esta diferencial de área para este caso particular. Vengamos a nuestro gráfico, tenemos una superficie esférica, la superficie gaussiana. Si yo me posiciono en cualquier punto sobre la superficie y tomo un diferencial de A, es decir, una región de esa superficie con un área diferencial, el vector asignado al diferencial de área, ¿qué dirección tiene? Normal a la superficie, profe. Normal a la superficie, perfecto. Y en este caso, ¿cómo sería si esa superficie es esférica? Radial y hacia afuera. Bien, es radial. La dirección es radial. El sentido es hacia afuera. ¿Por qué es hacia afuera? Porque habíamos dicho que por convención, cuando tenemos una superficie cerrada, para calcular el flujo de alguna magnitud vectorial, tomamos el sentido saliente de esa superficie cerrada. Por lo tanto, como dice Lautaro, la dirección no solo es radial, por ejemplo, si tomase acá un diferencial de área en esta regioncita acá, entonces el vector diferencial de área sería un vector que tiene esta misma dirección, es decir, radial, y es saliente, es decir, va desde acá hacia afuera. Sale hacia afuera de la superficie esférica. Razón por la cual nosotros, conociendo que la dirección es radial, la dirección del área, si yo estoy diciendo que el campo eléctrico es paralelo a este diferencial, estoy diciendo que el campo eléctrico es también radial. Y esto no es que yo lo estoy imponiendo. Yo esto lo estoy sacando de conocer otra vez la ley de Coulomb. Ustedes saben que
acá está distribuida una carga uniformemente. En todos lados la carga se distribuye del mismo modo. Es decir, si yo tomo porciones o pequeños volúmenes de carga dentro, la carga va a depender exclusivamente del volumen, la carga total. Entonces, y hay una relación lineal, carga-volumen. La constante de correlación entre carga y volumen es ρ. Lo que estoy diciendo es que Q es igual a ρ por V. Y eso para cada pequeño volumen también acá adentro. Ahora, el campo eléctrico es radial. ¿Por qué sabemos que el campo eléctrico es radial en cualquier punto dentro? Porque vimos la clase pasada lo que pasaba si yo tenía una superficie esférica. Entonces imagínense, digamos así, esta carga que está acá, como si tuviese una superficie esférica, que solamente tengo carga en esta superficie azul. No tengo más carga adentro, solo en esta superficie. Y quiero saber el campo acá adentro. Entonces, bueno, uno piensa, como les dije la vez pasada, acá pensamos en un punto que genera un campo acá. Acá, de este lado, un punto, el otro extremo, el otro polo, que genera un campo acá. Pero después empezamos a tener anillos, pequeños anillos y anillos más grandes, que me van generando campos eléctricos que están sobre el eje. Entonces sabíamos que el campo para eso lo dijimos ya la clase pasada, el campo para una superficie cargada uniformemente, una superficie esférica cargada uniformemente, es radial. Ahora imagínense que pongo adentro otra superficie, también uniformemente cargada. Va a pasar lo mismo. Y después pongo otra y otra y otra y otra y otra y otra, y las superpongo una al lado de la otra. No las superpongo, sino quiero decir, las pego una al lado de la otra, muy pegadas, y justamente lo que logro es esta distribución de carga, donde hay carga por todos lados acá adentro. Entonces veo, con argumentos simplemente de simetría, sin saber cuál es la magnitud del campo, pero sé que el campo es radial. ¿Sí? Esto vale para este caso en el que la distribución de carga es uniforme. Ahora, fíjense que digo, en todo punto de la superficie S, el campo y el diferencial de A son paralelos, porque la densidad de carga es constante, como les estaba diciendo, y porque la superficie S y la esfera cargada son esferas concéntricas, es decir, el centro de ambas esferas es el mismo. El centro de la esfera cargada y el centro de la superficie gaussiana son los mismos. Por otro lado, el campo eléctrico tiene la misma magnitud en cualquier punto de S. ¿Por qué? Me voy a posicionar en esta superficie, en cualquier punto de esta superficie gaussiana, y el módulo del campo eléctrico, ya sabemos que el campo eléctrico es radial, pero además su módulo es el mismo acá, que acá, que acá, que acá, que acá. Y esto basta que ustedes lo piensen un ratito y miren, y digo, bueno, me paro acá. Quiero ver el campo eléctrico generado por todas las cargas que hay sobre toda la esfera en este punto. Bueno, entonces hay carga acá arriba, 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 y abajo, 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 abajo de este punto, que me genera algún campo acá. Pero si yo me posiciono, no sé, acá, ustedes ven simétricamente exactamente el mismo problema. Tengo una carga acá arriba, 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 y cargas acá abajo, 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 que generan exactamente el mismo efecto que lo que pasaba acá. Y lo mismo para cada punto, después lo piensan, sobre esta superficie. Es decir, el módulo del campo eléctrico en cualquier punto de esta superficie gaussiana es constante. Con esos elementos en mente, yo voy a decir, el flujo de campo eléctrico en la superficie S, eso es lo que está escrito acá, y ojo con lo que estoy por hacer, es igual a el producto escalar de estos dos vectores, ¿no? Es una suma o una integral, una suma infinita o una integral de superficie de este producto escalar. Fíjense lo que primero hago yo en la igualdad. Escribo esto igual a esto. ¿Qué hice yo acá? Producto a punto. Hice el producto a punto. Estoy diciendo que el vector diferencial de área es igual a diferencial de área por el versor R, si quieren.
Mientras que el campo eléctrico es E sub R por R versor. Ya sabemos que tiene solo componente radial. Pero podríamos decir, si tuviese otras componentes, E sub tita por tita versor más E sub phi por phi versor, esto seguiría siendo igual. Voy de nuevo con lo que acabo de decir. El diferencial de A, para todos los diferenciales de A en esta superficie, porque hay que pensar dónde estoy integrando, todos los diferenciales de A en el dominio de esta integral, todos son radiales. Entonces siempre este vector va a ser igual a diferencial de A por R versor. ¿Están todos de acuerdo con eso? ¿Me siguen? Gabriel, Matías, Lautaro, que estoy viendo caras raras. ¿Sí? Bien. Por otro lado, el campo eléctrico, un vector arbitrario, un vector cualquiera en coordenadas esféricas, se escribiría, este campo eléctrico se podría escribir como E sub R por R versor más E sub tita por tita versor más E sub phi por phi versor. Si yo hago un producto escalar y esto solo tiene componente R, entonces solo me va a quedar E sub R por diferencial de A. Me quedan las componentes homólogas multiplicadas. El diferencial de A no tiene componente ni en tita ni en phi. ¿Bien? Primer punto, para que exista esta igualdad, esto parece trivial, pero no es así. Esta igualdad se cumple. ¿Por qué? Porque el diferencial de A, en este caso, el vector diferencial de A se puede escribir como diferencial de A por R versor en todo el dominio, en toda la superficie. Es decir, yo me posiciono acá, 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 en cualquier parte de la superficie esférica gaussiana, en cualquier punto de esa superficie, y todos los diferenciales de A van a ser diferencial de A por R versor. En segundo lugar, como dijimos que el módulo del campo eléctrico es constante en toda la superficie, entonces esto puede salir fuera de la integral, porque no depende del área. Para cada diferencial de área, el campo es el mismo. Por lo tanto, puede salir fuera de la integral. Entonces solamente tengo que hacer la integral del área. Y la integral de área de una superficie esférica, como todos ustedes muy bien recordarán, es 4pi por r cuadrado. Entonces, el flujo de campo eléctrico a través de la superficie S es E sub R, 4pi, r cuadrado. Esto que parece sencillo, adentro tiene mucho contenido y en un parcial es fundamental que ustedes justifiquen por qué pasan de acá a acá, de acá a acá. Bueno, esta no hace falta que quizá la justifiquen porque saben, es bastante trivial que la integral del diferencial de área en una superficie es el área de esa superficie. Pero es muy importante que justifiquen qué pasa de acá a acá, por qué esta igualdad es válida, y qué pasa de acá a acá, por qué esta igualdad es válida. Acá están las explicaciones físicas que tienen que ver con la simetría del problema. Una vez que tengo esto, tengo buena parte del problema resuelto. Esto es el flujo de campo eléctrico a través de la superficie S. Entonces tengo el primer miembro de la ecuación de la ley de Gauss ya resuelto. Me falta encontrar la carga que encierra la superficie gaussiana. La carga interior dentro de la superficie gaussiana. ¿Cómo hago eso? Bueno, la carga encerrada por S es, fíjense, ρ diferencial de B. Pero acá yo escribo a propósito este B y es importante. Acá no van a tener mayores dificultades, pero sí las pueden tener en la siguiente parte del problema. ¿Quién es este B? Es el volumen encerrado por la superficie gaussiana. Acá les pido que me presten mucha atención. Como ρ es constante, en este problema, ρ puede salir fuera de la integral y me queda el volumen total encerrado por la superficie gaussiana. ¿Cuál es el volumen encerrado por la superficie gaussiana? Es el volumen de la esfera. ¿De qué esfera? ¿De la esfera azul? No, de la esfera punteada, de la esfera gaussiana. Entonces esa superficie es
Perdón, ese volumen es 4/3 por pi por r al cubo. ¿Hasta acá vamos bien? Ahora, ¿cuánto valía ρ? El valor de ρ yo lo había encontrado antes y estaba acá. 3q sobre 4pi r mayúscula al cubo. Porque acuérdense que q es la carga total, toda la carga encerrada. Les pregunto yo, ¿la carga que está acá adentro de la superficie gaussiana es mayor, menor o igual a la superficie encerrada por la esfera que acá está marcada con una superficie azul? Menor. Menor, es una fracción de esa carga. Entonces fíjense, acá aparece esta fracción de la que les hablo. La carga encerrada por la superficie gaussiana va a ser la carga total multiplicada por una fracción relacionada con el cociente entre R, que es el radio de la superficie gaussiana, y R, que es, perdón, y R mayúscula, R minúscula, que es el radio de la superficie gaussiana, y R mayúscula, que es el radio de la esfera cargada. Esto elevado al cubo. Por lo tanto, reescribo la ley de Gauss. Y ahora, el primer miembro de esta ecuación era E sub R por 4pi por R cuadrado. El segundo miembro de la ecuación era la carga encerrada sobre epsilon 0. Entonces es esto sobre epsilon 0. Y entonces si despejo, fíjense, E sub R me queda esta expresión en términos de ρ, esta expresión en términos de q. Es exactamente lo mismo. Fíjense, acá es importante analizar esto. La componente R del campo aumenta con R linealmente. Nosotros hasta ahora habíamos visto campos eléctricos en simetrías esféricas. Por ejemplo, el campo eléctrico debido a una carga puntual era un campo radial. ¿Qué dependencia con R tenía? Aumenta a medida que me alejo de la carga, disminuye. Decrece con el cuadrado de la distancia. Exacto, decrece con el cuadrado de la distancia, es proporcional a 1 sobre r cuadrado. Fíjense que acá yo tengo un campo que aumenta con la distancia y aumenta linealmente. Esta es la componente R del campo eléctrico. Acuérdense bien ustedes que el campo eléctrico es E sub R por el versor R. ¿Sí? Ahora, esta R mayúscula, ¿qué era? El radio de la El esfera. radio de la esfera. ¿Es Azul. positivo, negativo? ¿Cuál es su dominio? Y va de 0 hasta R. Es directamente un escalar, es un valor. Claro, sí, es un valor Es positivo, puede ser negativo. positivo. Siempre Es sí o sí positivo. positivo. El radio de una esfera es positivo. Este R que está acá puede ser negativo, solo positivo. Ese puede ser positivo, profe, de 0 hasta Puede R ser, mayúscula. o sea que si puede ser positivo también puede ser negativo. Luciano, vos estás hablando, No, no, pero estás con un micrófono silenciado. Es solo positivo. ¿Y K? ¿Qué es Lo único que constante? puede llegar a ser negativo es la carga. Bien. K también es positivo y es una constante, es 1 sobre 4 pi epsilon 0. Lo único que puede cambiar de signo es Q. Y esto no es menor. Porque entonces, si esto puede cambiar de signo y es lo único que puede cambiar de signo, entonces E sub R también puede cambiar de signo. Si Q, la carga, ¿qué era Q? Es la carga total encerrada por la esfera. Si Q es positivo, esto es positivo. Pero si Q es negativo, E sub R es negativo. O sea que E sub R puede ser positivo o negativo. Entonces el campo eléctrico, que es igual a E sub R por R versor, acá está escrito en términos de ρ, acá está escrito en términos de Q, fíjense que es E sub R, que es esto que está acá, multiplicado por R versor. El campo eléctrico, si Q fuese positivo, el campo eléctrico es radial y saliente del centro de la esfera. Si Q es negativo, si la carga total es negativa, el campo también es radial, pero es centrante. Y esto es muy importante. ¿Qué estoy diciendo? Me posiciono por ejemplo, me posiciono acá
Y a medida que yo me voy alejando del centro, el campo eléctrico va aumentando en su magnitud. Aumenta, 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 hasta acá. Y aumenta proporcionalmente a R. No proporcionalmente ni a R cuadrado, ni a R cubo, ni con ninguna otra dependencia. Pero además es saliente si la carga total es positiva y es entrante si la carga total es negativa. Ahora vamos a complicar un poquito más y vamos a ver qué pasa con el campo eléctrico afuera de la esfera. Y voy a decir complicar un poco más, pero en realidad va a terminar siendo más sencillo, aunque tiene un pequeño truquito para el que hay que estar atentos. Otra vez escribimos la ley de Gauss, y aunque parezca trivial decirlo, me ha pasado muchas veces que no escriben este punto porque parece que es un punto amudo, y no lo es, porque ustedes saben que entre dos vectores hay dos tipos de productos y que no son iguales, de hecho tienen naturalezas distintas. Uno da como resultado un escalar, otro da como resultado un vector, el producto escalar y el producto cruz o producto vectorial, respectivamente. Por lo tanto, este punto es fundamental que ustedes lo pongan. Y se escribe en el medio entre los dos vectores. Esto deberían saberlos todos los que rindieron álgebra. Ahora, para R mayor a R mayúscula, es decir, cuando construyo una superficie gaussiana por fuera de la esfera cargada, esta es mi esfera cargada, pero concéntrica con ella, entonces, ¿qué pasa? Al igual que en el ítem anterior, otra vez el campo va a ser radial. El diferencial de A es radial, porque tengo una superficie esférica. Entonces, en cualquier punto de esa superficie esférica, perdón, el diferencial de A es normal a la superficie, es decir, es radial. Y también sabemos que el campo eléctrico es radial. Entonces, tenemos, en primer lugar, esta relación. Esto vale para toda la superficie S que yo elegí. También en este caso, el campo eléctrico es constante en todo punto de la superficie. Otra vez pasa lo mismo que antes. Me posiciono acá, me posiciono acá, me posiciono acá, me posiciono acá, en cualquier punto de la superficie gaussiana esférica. Y el campo eléctrico, la magnitud es la misma. La magnitud del campo eléctrico es constante. Entonces, primero busco encontrar el flujo de campo eléctrico. Resolver el primer miembro de la igualdad en la ecuación de Gauss. El flujo de campo eléctrico a través de la superficie S, fíjense que tengo un producto escalar que nuevamente se vuelve este producto entre la componente R del vector campo eléctrico y el diferencial de A, porque el diferencial de A vector es diferencial de A, este que está acá, multiplicado por R reversor. Como son colineales, me queda esta expresión, pero además E sub R es constante. En todo punto de la superficie S, E sub R es el mismo. Por eso puede salir fuera de la integral. Si no pudiese salir fuera de la integral, es decir, si E sub R fuese distinto en cada diferencial de A, y no podría usar la ley de Gauss para encontrar el campo eléctrico. ¿La ley de Gauss seguiría siendo válida? Sí, sigue siendo válida, es siempre válida en electrostática, pero no me serviría para encontrar el campo eléctrico. Fines prácticos. Al poder sacarla fuera de la integral, me queda la integral de este diferencial de A, que es el área. ¿Y es el área de quién? De la superficie gaussiana. Y acá es importante, y acá es donde uno se puede mezclar un poco. La superficie gaussiana tiene radio R minúscula. Por lo tanto, su área es 4pi por R cuadrado. Tengo, otra vez, fíjense que el flujo de campo eléctrico tiene la misma forma que en el caso anterior, que cuando calculaba el flujo dentro de la esfera. Pero ahora la carga encerrada por S es Q. Miren acá. La carga encerrada por S es Q. Y la carga encerrada va a cambiar o no cuando yo cambie el radio de mi superficie gaussiana. No cambia. Siempre encierro la misma carga. Siempre encierro la carga total Q. Por lo tanto, acá, y esto es muy importante, la carga va a ser Q, que ya la conozco, y por lo tanto, el flujo
de campo eléctrico, es decir, E sub R por 4pi por R cuadrado, va a ser igual a Q sobre epsilon 0. Y de acá sale esta expresión que a ustedes se supone que les debería sonar y mucho. ¿Qué representa este campo? Vamos a ponerlo acá. Miren, ley de este Coulomb. campo que está acá. Según la ley de Coulomb, ¿qué representa este campo? Campo eléctrico de una carga puntual. Bien. Este es el campo eléctrico debido a una carga puntual situada en el origen. Si no estuviese situado en el origen, por más que tenga una carga puntual, esta no sería la expresión del campo eléctrico. Bien. La pongo en el origen, entonces de ese modo tengo el R versor acá que me está indicando que el campo eléctrico es radial. Entonces el campo eléctrico para R's mayores al radio de la esfera es igual a si tuviese toda esa carga, porque fíjense que esta carga Q mayúscula está distribuida uniformemente dentro de la esfera. Encontrar el campo eléctrico por fuera de esa esfera, aunque sea un poquito por fuera de la esfera, es igual a tener el campo eléctrico de toda esa carga concentrada en un punto en el medio, en el centro. Y es este campo eléctrico. Mientras que por dentro, el campo eléctrico tiene esta expresión. Fíjense que por dentro el campo eléctrico crece a medida que me voy alejando de su centro, mientras que por fuera el campo eléctrico decrece a medida que me alejo del centro. El ítem C me pedía encontrar el campo eléctrico exactamente en el radio, pero usando esta y esta expresión. ¿Qué pasa en la interfaz? ¿Qué pasa justo en la región donde se acaba la carga y empieza a no haber carga? Bueno, me acerco por izquierda y el campo eléctrico vale esto. Me acerco por derecha, es decir, reemplazo acá R mayúscula o reemplazo acá R mayúscula y tengo esta expresión. Como ustedes ven, el campo eléctrico es exactamente el mismo, por izquierda y por derecha. ¿Qué implica eso? Aquellos de ustedes que hayan cursado cálculo 1, ¿qué me indica eso de una función en ese punto? Acá está graficado para ayudarlos un poco. Continúa. Que la función es continua. Que en este punto la función tiene el mismo valor tanto si vengo por izquierda como si vengo por derecha. Ahora, es continua, pero en ese punto no tiene derivada definida. Fíjense que no hay una pendiente definida en ese punto. En este caso, el campo eléctrico es continuo. No siempre el campo eléctrico es continuo. Cuando hay una superficie de carga, entonces hay una discontinuidad en el campo eléctrico. Si yo en vez de tener esa esfera cargada completa, hubiese tenido, como vimos la clase pasada, una superficie esférica, entonces yo tengo campo eléctrico adentro. En ese caso, ¿se acuerdan que vimos que el campo era 0 adentro? Y el campo por fuera era exactamente este. Entonces la expresión o el gráfico sería 0, 0, 0, 0, 0, 0 para ese problema, y de repente acá empieza a caer con 1 sobre R cuadrado. Pero la función es discontinua. Yendo por izquierda o por derecha, en este punto no encontramos el mismo valor. Y eso ocurre precisamente cuando tengo superficies cargadas. Las superficies cargadas generan discontinuidades en el campo eléctrico. Esto es muy importante que lo tengan presente, porque cuando vayamos a problemas de potencial eléctrico, el potencial eléctrico siempre es una función continua. Entonces eso hay que distinguirlo muy bien. El campo eléctrico a veces es continuo, a veces no es continuo. De hecho, es discontinuo, ya lo vieron en teoría y explicaron el por qué, cuando tenemos una superficie cargada. Bueno, antes de continuar con el siguiente problema, ¿alguna pregunta? El ítem D me pedía graficar la magnitud del campo entre 0 y 3 veces el radio de la esfera. Este es el radio de la esfera. Hasta acá crece linealmente la magnitud del campo y luego va decreciendo. Y fíjense que yo marqué algunos hitos, algunos puntos. Cuánto valen 2R y cuánto vale cuando el radio vale 3R. Cuando el radio es la superficie gaussiana, Este R es la distancia del origen al punto donde estoy midiendo el campo eléctrico. Otro aspecto es que esto es el módulo del campo eléctrico, lo que estoy graficando acá. Pero si esta carga
fuese negativa, yo lo que tendría es un gráfico. Si yo en vez de graficar el módulo del campo graficara E sub R, entonces graficaría algo así que va con una pendiente negativa y después crece así. Primero baja, o para ustedes en espejo baja, y después empieza como a crecer asintóticamente hacia cero. Así como acá sube y después decrece asintóticamente acercándose a cero. Si la carga hubiese sido negativa, empezaría desde acá, pero empezaría bajando, 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 y después en este punto empezaría a subir, 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 y crece asintóticamente. Es exactamente lo opuesto a esto. El espejo en torno al eje X. ¿Alguna pregunta sobre esto antes de que avancemos a un problema un poquito más complicado? Bueno, les doy dos opciones. Nos quedan dos problemas más por resolver. ¿Quieren que hagamos una pausa ahora, cortita? ¿Hacemos el segundo y después una pausa cortita? ¿O quieren que sigamos ahora, hacemos el segundo y hacemos una pausa un poco más larga antes del tercero? Por mi parte, yo puedo seguir si los demás. Creo que capaz Una pausa más seguimos larga y diría hacemos yo, la profe. pausa después. Bueno. Bien. Por mayoría, algunos se inclinan por cortar, pero la mayoría dice seguir. Seguimos un rato más y después cortamos. Les dejo a ustedes el problema 8 y el problema 9. Utilizando la ley de Gauss, hallar el campo eléctrico producido por una lámina no conductora, plana e infinita de densidad superficial de carga sigma. Muy importante este problema. Lo han visto en la teoría y está en todos los libros. El problema 9, considerar dos láminas no conductoras plano-paralelas infinitas. Una lámina plana y paralela a otra, las dos infinitas. Una de ellas con densidad superficial de carga sigma 1, constante, mientras que la otra con densidad de carga sigma 2. Encontrar el valor del campo eléctrico en todo punto del espacio. Entonces tienen dos láminas planas infinitas. Tengo que encontrar el campo en esta región entre las dos placas y por fuera de la otra. Problema muy importante para lo que vamos a ver más adelante, sobre todo cuando trabajemos con la guía 4 de capacitancia, de capacitores. Esto lo van a usar a la solución de este problema, por lo tanto, no dejen de hacerlo, el problema 8 y el problema 9. Me consultan cualquier cosa. Y por una cuestión de buscar problemas representativos, yo sigo con el problema 10. Se coloca una esfera sólida, no conductora, de radio A, en el centro de una esfera conductora hueca, cuyos radios internos y externos son B y C respectivamente. Vamos de nuevo. Colocamos una esfera sólida, no conductora, de radio A. Cuando digo una esfera sólida, significa que está rellena de material por dentro, de radio A. Y es no conductora, que significa que tengo material, está hecha de un material dieléctrico. No hay portadores de cargas libres. Esto está en el centro de una esfera conductora hueca. Ahora tengo otra esfera, pero hueca. Dice cuyos radios internos y externos son B y C respectivamente, y además está hecha de otro material, en este caso es conductor. Es decir, ahí sí hay portadores de carga libres. Una carga más Q está distribuida en la esfera interna y es tal que la densidad de carga cumple ρ igual a C sobre R. A diferencia del caso que vimos recién, donde la densidad de carga era constante, acá la densidad de carga ya no es constante. La densidad de carga es C sobre R. Densidad de carga volumétrica. Mientras que la carga en la esfera hueca es menos Q. La carga total que tiene toda esa esfera hueca, de metal, por ejemplo, o de algún material conductor, es menos Q. Determina el valor de C, el campo eléctrico en todas las regiones del espacio, y la densidad de carga sobre la superficie interna y externa de la esfera hueca. ¿Cómo hacemos esto? Primero, la esquematización, que es siempre fundamental.
Tengo una esfera cargada con carga Q de material dieléctrico. Esto que está así pintado con celeste es un material dieléctrico y es una esfera de radio A, que está en el centro de una esfera hueca, como es esta que está acá afuera, que la tengo pintada con verde, es un material conductor, a diferencia de esta que era un material dieléctrico. Tiene radios internos B y externos C. ¿Y qué más sabemos? Que la carga total que hay acá es menos Q. La carga total que hay acá es Q, más Q. Ahora, ustedes saben bien, por lo que han estudiado en teoría, que cuando estamos hablando de materiales conductores, ¿qué pasa con la carga dentro de un material conductor cuando llegamos a la fase estacionaria? Es decir, dejando el sistema reposar, ¿no? Supongamos que vamos cargándolo, se empiezan a mover las cargas porque acá se pueden mover libremente dentro de un conductor hasta que llegan al momento en el que se reacomodaron y se quedan quietas. Ahí llegamos al problema estático que estudiamos nosotros porque nosotros estudiamos electrostática. ¿Qué pasa con las cargas acá, en esto que está pintado de verde? Bueno, Luciano dice que las cargas se reacomodan en el exterior. Sobre el cascarón esférico sería. Sobre el cascarón esférico exterior se acomodan, dice Luciano, y Alexis dice sobre el cascarón, no dijo cuál, si también el externo. Sí, sí, el externo. Ok. ¿Qué dicen los demás? Se distribuyen uniformemente. Bueno, pero ¿dónde? Sobre ¿En el todo el cascarón, sobre volumen? la superficie. No, sobre la superficie. ¿Sobre qué cascarón? ¿Sobre el cascarón El exterior? exterior, sí. Por ¿O otro no? una esfera, no me equivoco. Hay dos cascarones, en el sentido de que tengo, imagínense una esfera metálica completa, una esfera conductora, y le arranco el corazón, le arranco el centro, le arranco una esfera en el medio. Eso es una esfera hueca. Entonces tengo una superficie interna y una superficie externa, y en el medio tengo material metálico o conductor. Bueno, lo que sucede es que las cargas se pueden depositar tanto en la superficie exterior como en la superficie interior. Donde no van a haber cargas es en el medio, en el cuerpo del material. Las cargas se van a depositar acá y acá. ¿Con qué condición? Que la suma de todas las cargas que están acá y todas las cargas que están acá tiene que ser menos Q, porque es la carga total que tiene ese cascarón. Si llamo Q minúscula a la carga que se deposita en la superficie interna y Q' a la carga que se deposita en la superficie externa, entonces Q más Q' minúsculas va a ser igual a menos Q mayúscula. ¿Bien? Ahora, acá tengo una distribución de carga volumétrica, mientras que acá ahora voy a tener una distribución de carga superficial y acá también una distribución de carga superficial. Así que acá voy a tener una distribución de carga sigma y acá sigma prima. Y como decía Tiago recién, además de que se depositan en la superficie, se depositan uniformemente. Entonces acá tengo una distribución uniforme de carga y acá también tengo una distribución uniforme de carga. Pero una densidad superficial uniforme. Una es sigma y la otra es sigma prima. Profe, esa parte no entendí. Velocidades. Porque la esfera que está adentro no está cargada positivamente. No, La esfera que está cargada acá adentro es positivamente, sí. no, o sea, la carga negativa del material conductor no se depositaría solamente en la superficie interna. Tenemos que ver. Pero en principio lo que sabemos es que si hay carga, un exceso de carga, es decir, hay una carga neta no nula, una carga neta distinta de cero, en esta superficie, perdón, en este material acá, en el conductor, se puede distribuir la carga entre la superficie interna y la superficie externa. Tenemos que ver cómo se distribuye porque esa es una de las preguntas del problema. Ok. Y hacia eso vamos. Uno puede más o menos ya intuir qué pasa, pero lo importante es decir, se va a distribuir una parte acá y una parte acá. No se puede tener carga en el medio. Pero hay otro aspecto importante. ¿Qué sabemos de lo que sucede dentro de un material conductor?
Que el campo eléctrico es cero. Exactamente. Bueno, Luana estuvo en la clase de teoría. El campo eléctrico dentro de cualquier material conductor es igual a cero. Siempre. ¿Eh? El campo eléctrico, cuando estemos hablando de campos electrostáticos dentro de un material conductor, es cero. A nosotros nos pide el problema encontrar el campo eléctrico acá adentro, acá, acá y acá. Podemos dividir al espacio en 4 regiones. Una región con R menor a A, acá adentro. Una región con R entre A y B, acá. Otra región con R entre B y C, acá. Y otra región con R mayor a C. Ustedes una de las soluciones ya la tienen, de esas 4 soluciones que tenemos que encontrar. ¿Cuál es? La de radio igual a A. ¿No? Entre B y C, profe. Exacto, entre B y C. Entre B y C, es decir, acá, donde está el material conductor, ¿cuánto vale el campo eléctrico? 0. 0. Es simplemente para ver cuán atentos están y cuánto me vienen siguiendo, y lo voy a repetir porque es fundamental esto. Ahora, vamos a utilizar la ley de Gauss, que dice que... ¿Qué dice la ley de Gauss? Que el flujo de campo eléctrico en una superficie cerrada es siempre igual a la carga encerrada en esa superficie dividido la permitividad del vacío. Primero, ¿qué hacemos? Vamos a restringirnos a este material pintado de azul, que es el material dieléctrico. Quiero saber cuánto vale esta carga total Q. Y digo, Q es igual a la integral de ρ diferencial de B. Pero fíjense que ρ ahora no es constante, no puede salir fuera de la integral. Entonces Q no va a ser igual a ρ por B, como en el caso del problema que acabamos de hacer, donde ρ era constante. Ahora, ρ no es constante, sino que es C sobre R. El diferencial de B, el diferencial de volumen en coordenadas esféricas es de R cuadrado, seno de tita, diferencial de R, diferencial de phi, diferencial de tita. ¿Y dónde integro? En un volumen, que puedo ponerle acá una V corta, que es todo este volumen que está pintado de celeste. Es decir, voy a integrar en tita entre 0 y pi, phi entre 0 y 2pi, y R entre 0 y A. Eso significa que voy a integrar dentro de esa esfera de radio A. Ahora fíjense, C es constante, sale fuera de la integral. Lo primero que tengo que integrar es, integro en R. ¿Qué me queda para R? Y me queda R diferencial de R entre 0 y A. Todos ustedes saben que eso es R cuadrado sobre 2 entre 0 y A, que me queda A cuadrado sobre 2. Y después voy haciendo las otras integrales, integro el ángulo sólido, finalmente me va a quedar, fíjense, esta integral, esto que está acá, entre 0 y pi, 0 y 2pi, me da 4pi, que se va a cancelar con este, digamos, este 4pi, hay un 2 que se cancela con este 2, que está acá, y por lo tanto me queda que la carga es igual a 2pi por c, que es una constante, por a cuadrado. Esta es la carga encerrada por el dieléctrico. Por lo tanto, ¿cuánto vale la constante c? Y vale q sobre 2pi por a cuadrado. Entonces, ρ, ¿cuánto vale? Ρ, la densidad de carga volumétrica acá adentro, la densidad volumétrica era C sobre R. Ρ igual a C sobre R. C es una constante. ¿Cuánto vale C? Esto que está acá. Entonces la densidad volumétrica vale Q sobre 2pi a cuadrado por 1 sobre R. ¿Bien? Pasemos entonces a buscar los valores del campo eléctrico en Disculpe, las profe, ¿le puedo hacer una 4 regiones pregunta del antes? espacio. Sí, claro, Lautaro, perdón, no vi tu mano levantada. Ahí arriba en la integral de R, si puede subir. Ahí cuando integró R cuadrado diferencial de R, ¿no sería R al cubo sobre 3? Te está faltando este R. Es R cuadrado sobre R, me queda R. Ah, no lo vi. No, gracias. Ok. Ahora, tracemos superficies gaussianas. ¿Qué superficies gaussianas puedo trazar? Y puedo trazar un cubo, un cilindro, un paralelepípedo, puedo trazar lo que a mí se me ocurra, una pirámide. ¿Qué me conviene hacer?
Y me conviene buscar una superficie gaussiana donde el campo eléctrico en toda la superficie tenga el mismo valor, la misma magnitud, tenga la misma dirección que el diferencial de A, etcétera, etcétera, para poder simplificar mi ecuación en el cálculo del flujo de campo eléctrico. Por eso es que elijo una superficie esférica. ¿Cualquier superficie esférica? No. Una superficie esférica que esté centrada en el mismo punto en el que están centradas estas dos esferas. Voy a elegir una superficie esférica, por ejemplo, acá adentro, que esté centrada, es decir, comparta el mismo centro que esta esfera y que este cascarón esférico. ¿Me siguen en lo que voy enunciando? Porque yo podría poner una superficie esférica gaussiana acá afuera y no me serviría de mucho. ¿Se cumpliría la ley en esa superficie, la ley de Gauss en esa superficie? Sí, pero no me serviría para encontrar el campo eléctrico. En cambio, si yo elijo una superficie gaussiana acá adentro, que comparta el centro con esta esfera, entonces ¿yo qué voy a ver? Vamos a ir calculando el flujo. Y voy a ver que en todas ellas, el campo eléctrico es paralelo al diferencial de A. Y que además solo depende de la distribución, al depender la distribución de carga solo de R, no de θ ni de φ, el campo eléctrico es constante en cada superficie gaussiana. Voy a ver acá arriba. ¿Qué es cada superficie gaussiana? Voy a trazar una superficie gaussiana esférica, concéntrica con estas esferas, acá dentro de esta esfera, es decir, con R menor a A. El campo eléctrico es paralelo al diferencial de A en todos los diferenciales de A de esa superficie gaussiana acá interior. Y además, el valor del campo eléctrico es el mismo en todos los puntos de esa superficie. ¿Qué pasa si tomo otra superficie, por ejemplo acá, en el medio? Tomo una esfera, una superficie gaussiana de radio entre A y B, como estoy señalando con el puntero. Bueno, otra vez, el campo eléctrico y el diferencial de A son paralelos y además, en cada punto de esa superficie gaussiana, el campo eléctrico tiene el mismo módulo. Y después trazo otra superficie gaussiana acá, una esfera concéntrica con estas, de radio entre B y C, acá. Y después una con radio mayor a C, afuera. En todas ellas se cumplen estas características, que E es paralelo al diferencial de A, después ustedes lo ven, y que el módulo del campo eléctrico es constante en cada una de esas superficies gaussianas. Por lo tanto, para todas las superficies gaussianas, es decir, cualquier superficie gaussiana dentro de la esfera más chiquita, cualquier superficie entre la esfera chiquita, digamos la zona de vacío entre la esfera chiquita y el cascarón, dentro del cascarón o por fuera del cascarón, siempre se va a cumplir esto, que el flujo de campo eléctrico va a poder escribirse de este modo, porque siempre estoy tomando superficies esféricas centradas en el origen de coordenadas, es decir, el diferencial de A va a ser diferencial de A por R reversor, o sea que se va a cumplir esta igualdad, pero además E sub R es constante en toda la superficie, por eso sale fuera de la integral. Fíjense que siempre estoy escribiendo cosas muy parecidas, pero acá no es obvio, no es trivial esto, ninguno de estos dos pasos. Y luego sabemos que la integral de área de la superficie gaussiana es 4pi por R cuadrado, donde R es el radio de la superficie gaussiana que estemos tomando. Ahora nos queda determinar la carga encerrada en cada una de esas superficies. Entonces, primero me voy a concentrar en lo que pasa en una superficie gaussiana de radio menor a A. Es decir, tomo una superficie gaussiana por dentro de la esfera más chiquita. La carga encerrada, ¿cuánto va a valer? Bueno, tengo que integrar ρ diferencial de B dentro de esa superficie gaussiana. Es decir, acá hay un volumen, que es el volumen encerrado por la superficie gaussiana. Como en este caso mi superficie gaussiana tiene un radio menor a A, quiero saber cuánto es la carga que hay adentro de una esfera que está dentro de la esfera de radio A. Vamos a nuestro gráfico que siempre nos va a ayudar. Yo tomo acá una superficie gaussiana de radio menor a A, acá una pequeña superficie gaussiana esférica, y quiero saber cuánta carga hay ahí adentro. Eso es lo que estoy queriendo calcular. Lo voy a calcular acá. ¿Cuánto vale sigma? Perdón,
¿Cuánto vale ρ? Ρ vale C sobre R. Y acá, ojo con esto, estos son errores muy frecuentes. ¿Cuáles son los límites de integración? Bueno, acá yo quiero justamente, estoy queriendo calcular la carga dentro de una esfera de radio R menor a A. Mi esfera, mi superficie esférica tiene radio R. Entonces yo quiero saber hasta R cuánta carga hay. Entonces voy de 0 a R. De 0 a 2pi y de 0 a pi para θ y φ. Integro esto. Fíjense que la integral es muy sencilla porque esa es una constante que ya encontramos antes. La integral es simple. Me da esta expresión que está acá. Como sé que C vale Q sobre 2pi por A cuadrado, termino simplificando la expresión y me queda que la carga encerrada por la superficie gaussiana de radio R menor a A va a ser Q por R sobre A al cuadrado. ¿Cómo sé si esto está bien? Bueno, aumento R hasta llegar a A. ¿Qué pasa cuando R llega a A? ¿Cuánto vale la carga encerrada por una superficie gaussiana de radio A? La carga total. La carga total. Exacto. Q, que es la carga total del dieléctrico. Cuando R igual a A, me queda A sobre A al cuadrado, 1 por Q. Entonces está bien. Oh, esto me va orientando, me va indicando que estoy bien orientado. Segundo caso. ¿Qué pasa cuando R está entre A y B? Es decir, estoy en la región de vacío, por fuera del dieléctrico, pero por dentro de los cascarones, o del cascarón metálico o conductor. ¿Cuánto vale la carga total? ¿Puedo hacer la integral? Sí, pero también inmediatamente mirándolo, fíjense, me voy acá, trazo una superficie gaussiana acá, y yo les pregunto, ¿cuánto vale la carga encerrada por esa superficie gaussiana? La carga del dieléctrico. La porque carga del es la dieléctrico carga. la contiene completa. ¿Sí? Q mayúscula. Si yo quisiese hacer una integral, podría hacerla, y tendría que tener presente que estoy integrando hasta acá, y por lo tanto tengo que integrar desde 0 hasta A, que es lo que acabo de hacer. Hoy integré de 0 hasta R, y yo después le llevé de R hasta A, y vimos que valía Q, la carga hasta ahí. Y después tengo que hacer una integral desde A hasta R. ¿Y cuánto vale la carga que hay desde A hasta R? En esa corteza esférica que va desde radio A a radio R. ¿Cuánta carga hay? 0. 0. No hay carga. En toda esta región no hay carga. No hay carga. ¿Cuánto valdría ρ ahí en esa región? 0. O sea que ustedes pueden hacer la integral teniendo siempre presente eso. También pueden hacer esto que acabamos de hacer, que es decir, bueno, trazo una superficie gaussiana acá y digo cuánto vale la carga encerrada. Q. Listo, se acabó. Pasemos al siguiente caso. ¿Qué pasa para R entre B y C? Acá hay errores muy frecuentes, sobre todo en los exámenes, y es, me vengo acá, otra vez el esquema siempre nos va a ayudar. Vamos a poner una superficie gaussiana que esté acá, adentro, y quiero saber la carga que esa superficie gaussiana encierra. ¿Cuánto va a valer? Bueno, va a valer todo lo que haya acá adentro, y fíjense que si mi superficie gaussiana tiene radio R que llega hasta acá, acuérdense que desde R hasta B no hay carga. En esta parte que está pintada con verde, como es un material conductor, no tiene carga. La carga está toda depositada acá. ¿Sí? Solo en la superficie. Entonces yo lo que voy a tener que hacer es sumar toda la carga que hay en esta superficie y toda la carga que hay acá adentro. ¿Cuánto vale la carga que hay acá adentro, que es la más fácil? La carga del dieléctrico. La carga del dieléctrico, Q mayúscula. ¿Y cuánto vale la carga en esta superficie interior? En la cara interna de mi cascarón esférico.
No sé. Yo le puse hasta nombre. ¿Podría ser menos Q, profe? No, después vemos. ¿Cuánto vale en este esquema? Ah, Q prima. No, Le Q. puso Q minúscula. Q Q minúscula. minúscula. Q minúscula. Y la densidad de carga es sigma. Constante. Entonces, la carga encerrada acá, por una superficie gaussiana de radio entre B y C, va a ser Q mayúscula más Q minúscula. Es decir, toda la carga que está en el dieléctrico más la carga de esta superficie interna. Eso es lo que yo escribí acá abajo. Perdón, hasta ahí. Q interna igual a Q mayúscula más Q minúscula. Y para el caso exterior, fíjense cuánto vale la carga total tras una superficie gaussiana de radio mayor a C, es decir, acá afuera, y cuánto vale la carga total que encierra esa superficie. Y vale Q más Q minúscula más Q prima minúscula. ¿Alguien me puede dar un dato más? Que eso tendría que ser 0. Eso tiene que ser 0. Porque Q minúscula más Q prima minúscula vale menos Q. Entonces tengo Q más menos Q, que es la suma de la carga acá y acá. Y eso da, naturalmente, 0. Entonces esto último que está puesto acá, ya sabemos que es 0. Simplemente por la simetría del problema. Todavía no dijimos cuánto valen Q minúscula y Q prima minúscula. Independientemente de cuánto valgan para este problema en particular, esto da 0. Entonces, aplicando la ley de Gauss, ¿ahora qué hago? Igualo el flujo de campo eléctrico, y fíjense que el flujo de campo eléctrico en las 4 superficies es el mismo. Pero ahora lo igualo a la carga encerrada en cada uno de ellos. Acabamos de calcular cuánto valía la carga encerrada para R menor a, la carga encerrada para R entre A y B, para R entre B y C y para R mayor a C. Y la divido por epsilon 0. Y luego opero. Y me queda E sub R igual a esto, E sub R igual a esto, E sub R igual a esto y E sub R igual a esto. Ahora bien, dado que el campo eléctrico en el interior de los conductores es nulo, el caso 3, que es con R entre B y C, el campo eléctrico tiene que ser 0, entonces su magnitud tiene que ser 0. Para que esto sea 0, ¿qué tiene que cumplirse? Esto no es 0. Para que sea 0, R podría ser infinito o tendría infinito, pero no es el caso porque yo estoy acá restringido. Esto es solo válido para R entre B y C, o sea que el infinito no está contenido ahí. O sea que la única manera de que esto se haga 0 es que Q mayúscula más Q minúscula sean 0. Es decir, que Q minúscula tiene que valer menos Q. Y ahí viene algo de lo que ustedes por intuición captaron. Q minúscula vale menos Q mayúscula. Ahora, como Q minúscula más Q prima minúscula valía menos Q, esto lo dijimos al principio, entonces ¿cuánto vale Q prima? Si esto es menos Q, la única manera de que menos Q más algo sea menos Q es que ese algo, que es Q prima, sea 0. Por lo tanto, y esta es la expresión final que debería aparecer una solución de un parcial, el campo eléctrico, que es un vector, es igual a K por Q sobre A cuadrado por R reversor para R menor a A. K por Q sobre R cuadrado por R reversor para R entre A y B y 0 en los otros casos. Fíjense que esto que está acá es una constante. Es decir, el campo eléctrico dentro del dieléctrico es una constante. Si ustedes graficasen E sub R, tendrían una constante y luego habría un decrecimiento con R cuadrado, con 1 sobre R cuadrado, perdón. Exacto, Luciano, no hay carga en la superficie externa. Y las densidades de carga, bueno, van a ser simplemente la carga en la superficie interna es menos Q, dividido el radio, perdón, dividido la superficie o el área de ese cascarón, que es 4pi por b cuadrado, porque el radio es b cuadrado. Mientras que para la superficie externa, la densidad de carga, como la densidad de carga es constante, es la carga dividido la superficie, pero la carga es 0. La superficie es 4pi por c cuadrado, pero la carga es 0 afuera.
Entonces yo les propongo a ustedes, como un problema alternativo, que hagan exactamente el mismo problema con la misma carga Q, pero ¿qué pasaría si en el material conductor, en vez de tener menos Q, yo pusiese una carga más Q? ¿Y qué Va a ser lo pasaría si contrario, pusiese ¿no, una profe? carga? Les dejo que ustedes lo vean, no necesariamente. ¿Y qué pasaría si pongo una carga menos 2Q? ¿O qué pasaría si pongo una carga neta 0? Entonces, en vez de menos Q acá afuera, lo único que cambiamos es carga 0, carga neta 0, pero neta 0, es decir, 0 en toda la superficie, ¿eh? Pero acuérdense que en un conductor las cargas se pueden redistribuir de tal modo que la suma total de las cargas sea 0 en un caso. Después, ¿qué pasaría si en vez de menos Q yo tuviese más Q distribuido ahí? ¿Y qué pasaría si yo tuviese un menos 2Q? Y van analizando los resultados, cómo se distribuirían las cargas en esos casos. En este caso particular que acabamos de ver, toda la carga se distribuye acá adentro. Entonces yo tengo carga Q distribuida uniformemente acá adentro, después una carga menos Q distribuida superficialmente acá, en este cascarón, y después 0, 0, 0, 0, 0, 0. Profe, puede ser porque las cargas se distribuyen por estar atraídas por la carga positiva del centro, ¿no? Por eso no tenemos carga en la superficie exterior, con el cascarón exterior. Parcialmente sí, digamos, la respuesta no es completamente sí, por eso justamente les planteo qué pasaría si tuviese otra carga, si tuviese carga neta 0 o carga más Q, y que ustedes vean qué pasa en esos casos. Es muy importante que lo hagan. Hacemos un corte de 15 minutos y continuamos a las 11:30. Ok.